biométricos. Perfecto, perfecto. Entonces, Jorge Santa Cruz, más o menos como en 25 minutos lo tendremos en vivo para este análisis de los datos biométricos, del negocio que significa, de cómo va avanzando. Esto me parece muy importante. Pero algo muy importante que evidentemente se te queda clavado en el corazón de las personas, pues es la muerte de personas en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tula, Hidalgo, otras personas afectadas por las inundaciones también en el Estado de México. Claudia Sheinbaum, leo hoy en la revista Proceso un artículo, un texto que dice que no hay evidencia de ningún tipo de que las lluvias y el desahogo de las aguas de la Ciudad de México hayan aumentado el problema de las inundaciones allá en Hidalgo. Ya en la octava tuve a Miguel Ángel y estuvo hablando acerca de este tema. También lo tuvimos aquí, si no mal recuerdo, hablando de este tema y de los proyectos desde Felipe Calderón. Entonces lo invité nuevamente el día de hoy para que él nos pueda sintetizar nuevamente esta situación y de cara también a las declaraciones de Claudia Sheinbaum para que conozcamos otro punto de vista. Miguel Ángel Montoya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas tardes. Con el gusto de verte nuevamente, Miguel Ángel, y de aprovechar tu conocimiento para saber, en principio, esto que declara, de hecho te lo voy a mandar, Pastor, o no, pues te lo mandé a Pastor, a ver si lo podemos mostrar, lo de Proceso, para ponerlo en pantalla. Claro que sirve. Está en la revista Proceso, y entonces, a ver, que me abra aquí para leer literalmente la declaración de Claudia Sheinbaum. No sé qué pasa, está tardando esto, pero en fin, esto que dijo Claudia Sheinbaum, ahorita lo va a poner Pastor. ¿Qué opinas tú? Aquí ya lo tengo. No hay reportes de que intensas lluvias en Ciudad de México abonaran para inundación en Tula. Sheinbaum. ¿Qué dice el experto Miguel Ángel Montoya? Bueno, se ve que la agarraron en curva, no es una declaración muy meditada. Seguramente fue una entrevista banquetera y por eso inclusive creo que la revista Proceso, entre comillas, el tema de reportes, un poquito ironizando a la jefa de gobierno como si esto se lo tuviera que pasar el C5 o una tarjeta ahí del sistema de aguas. Es algo que es un tema de un análisis de un proyecto que fue el más importante del sexenio de Felipe Calderón, que es la implicación lo que implicaba la ejecución del túnel emisor Oriente. Eso es lo que se tiene que analizar, no es un tema de reporte, es un tema de evaluar ya cuando está operando el túnel emisor Oriente y tiene muy poco tiempo operando, cuáles son las consecuencias, no solamente para el estado de Hidalgo, sino también para la propia Ciudad de México. Eso es lo que se tiene que analizar. En lo que nosotros podemos aportar a ese análisis es, en principio, descargar un poquito sobre los habitantes de la Ciudad de México y sobre el propio gobierno esa responsabilidad, porque mal se puede pensar que en beneficio de los habitantes del Valle de México, tanto del oriente del Estado de México como de la Ciudad de México, se está inundando Tula. Eso no fue una determinación ni de este gobierno, ni desde luego de los propios habitantes de la ciudad. Hemos estado cerrados por una decisión que se tomó en el sexenio de Felipe Calderón en beneficio del negocio de un particular, en este caso de Carlos Slim, o de una empresa que se llama Constructora Mexicana de Infraestructura, y es la que tiene la planta de tratamiento de Atotonilco. Vamos con calma para podernos explicar. Sí. En principio de cuentas, ¿qué pasó en Tula? Pasó una inundación con unas lluvias que no pueden considerarse atípicas. Están como parte del promedio del pico alto en cualquier otra época de lluvias. No es una precipitación que hubiera podido considerarse suficiente como para desbordar el río Tula. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió entonces? ¿Por qué es lo que lo hace diferente? Pues lo que lo hace diferente es que desde hace poco más de un año entró en plena operación esta obra que se llama Túnel Emisor Oriente y que es capaz de descargar hacia esa región del norte de la cuenca del Valle de México cerca de 150 metros cúbicos por segundo, hacia no solamente hacia el río Tula, sino también hacia el canal El Salto y hacia la presa Endó, y desde luego estos escurrimientos que, bueno, este cauce tendría que
que afectara al río Tula. Eso es lo que está pasando. Hacemos una pausa, Tite. Que la gente se grabe. Túnel emisor oriente. Así es. Túnel emisor oriente. Es un túnel construido en el sexenio de Felipe Calderón. Construido, no, o iniciado. Iniciado. Se preveía que su construcción terminara en noviembre de 2012, en septiembre de 2012. No sucedió. Se alargó durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y se inauguró ya bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, cuando este gobierno, digamos, le tocó finalizarlo y concretarlo, aunque en realidad la planeación, la ejecución, la administración de los recursos provinieron básicamente del sexenio de Felipe Calderón y del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Para qué lo construye Felipe Calderón, el túnel emisor oriente? Es una pregunta muy interesante porque se dice que era para dar una solución definitiva al problema de las inundaciones en el Valle de México. Hubo quienes denunciamos, porque en realidad fuimos pocos, que en realidad trataba de un negocio que no iba a solucionar el problema de las inundaciones. ¿Un negocio de quién, Miguel Ángel? ¿De quién? En este caso, de las grandes empresas que participaron en esa construcción, ICA es una de ellas, Ideal de Carlos Slim es otra. Esta obra fue asignada de manera directa bajo un costo de 9.300 millones de pesos, o sea, bajo la proyección de ese costo, y terminó costando 46.000 millones de pesos. O sea, sí, 500% más. 500% más. Con observaciones muy puntuales de la Auditoría Superior de la Federación año con año sobre el ejercicio de los recursos que jamás fueron atendidas, ni fueron solventadas, pero tampoco se iniciaron investigaciones forenses que luego terminaron en responsabilidad de algunos de los funcionarios públicos. Entonces, ese emisor oriente, ¿hacia dónde emite el caudal? Hacia Hidalgo. Hacia Hidalgo, muy en particular hacia el municipio de Atotonilco, donde existe una nueva infraestructura que es una planta de tratamiento. Era un proyecto integral lo que se llamó el Gran del Valle de México, con Felipe Calderón, quiero insistir, en el que no solamente se solucionaba en apariencia el problema de las inundaciones en el Valle de México, sino además iban a sanear las aguas con la planta de tratamiento que en su momento era la mayor en Latinoamérica y la segunda más grande del mundo. Esto no quiere decir que por tamaño quiere decir que se trate el agua con calidad, pero en pocas palabras era una planta de tratamiento que costó cerca de 9.000 millones de pesos. 4.900 los puso Banobras a fondo perdido, el otro dinero lo puso esta constructora que se llama Comisa, que es un consorcio entre Acciona, una empresa española, las propias empresas de Carlos Slim a través de Ideal, y también la empresa ICA de Bernardo Quintana y otras cuantas más. Empresa ICA de Bernardo Quintana, una empresa española, Carlos Slim, el metodista. Carlos Slim, porque le mete a todo, ¿verdad? Así es. Le mete a todo. Entonces la planta de Atotonilco es la que recibe las aguas. Recibe lo de este túnel. El emisor oriente. Emisor oriente. Ahí tratan el agua y hay un negocio privado, ¿no? Así es tal cual. Pero este túnel emisor oriente, lo que se nos dijo a los ciudadanos y se nos infundió miedo, es el tema de que el canal de desagüe y el túnel emisor central, que para ese entonces funcionaba, iban a dejar de funcionar, no solamente porque cubrían su vida útil, sino porque en realidad un colapso en ese sistema de drenaje iba a tener severas consecuencias en la Ciudad de México. Eso es como se vendió esa idea. Y por eso es que se licitó el túnel emisor oriente de manera directa, tratándose como un asunto de seguridad extrema, así lo expresó en su momento José Luis Duerge Tamargo. Es curioso cómo el tiempo viene a poner a cada cosa en su lugar. Quienes nos opusimos dijimos, ese túnel emisor central funciona bien. Teníamos información del sistema de aguas de la Ciudad de México, que el túnel emisor central, si bien es cierto, necesitaba alguna reparación, necesitaba mantenimiento, pero que funcionaba perfectamente y podía sacar todo el caudal
de las aguas de la Ciudad de México hacia el estado de Hidalgo sin problema, sin aumentar, como ahora se aumenta drásticamente el volumen hacia el estado de Hidalgo. Eso es lo que está sucediendo. Oye, ¿cuántos kilómetros recorre este túnel? 62 kilómetros. 62 kilómetros. 62 kilómetros, que surge ¿dónde empieza y dónde termina? Empieza en Ecatepec y termina en el estado de Hidalgo, en el municipio de Atotonilco. Muy cerca de la presa Endo y muy cerca de esta planta de tratamiento. Tienen que subir desde luego el agua, porque aún queda a desnivel, con un bombeo que es muy carísimo, para que el agua sea tratada en un tratamiento secundario. Y digo secundario, esto es muy importante, porque uno puede pensar que finalmente el estado de Hidalgo se va a beneficiar, o los productores del estado de Hidalgo, del Valle de Mezquital, que en efecto ahí se ve la imagen, sufren esa contaminación. Qué bueno que la estás mostrando, porque cualquiera sería sensible a que esas aguas ya no contaminen. Pero aquí hay una historia y una razón técnica. Esa planta de tratamiento no trata esas aguas a un nivel terciario, las trata a un nivel secundario. Esto quiere decir que, digamos, que los metales pesados y los verdaderos contaminantes no pueden ser tratados. Y como el tratamiento primario elimina algunos componentes orgánicos que justo de eso se nutre el Valle del Mezquital, pues la productividad agrícola va a caer. Muchos productores se han inconformado porque evidentemente tienen que cambiar sus sistemas productivos y tienen que invertir en fertilizantes. Ergo, las aguas abajo se van a seguir contaminando. El río Tula y el río Pánuco van a seguir recibiendo descargas, porque además la Comisión Nacional del Agua nunca se puede dosificar y clausurar las descargas contaminantes que están sobre el río Tula después de la planta de tratamiento. En fin, el problema de la contaminación no se resuelve. Es un gran negocio porque, bueno, se pueden tratar, insisto, de 40 metros cúbicos por segundo hasta 75 metros cúbicos por segundo en épocas de lluvias en esa planta de tratamiento, que por supuesto le cuesta al Estado mexicano. Además, si el Estado mexicano o si la Federación no le entrega a esa planta de tratamiento un caudal mínimo, hay una penalización en un contrato a 25 años. Entonces es un negocio redondo ahí para Carlos Slim. Oye, Miguel Ángel, entonces las inundaciones y las muertes en Tula, Hidalgo, ¿tendrían que ver con todo esto que nos describe? Sí, de algún modo es una de las causas. Es una de las causas. Es una de las causas, hay varias causas. También en la región hay deforestación y hay una falta de visión integral de una política pública a nivel estatal. O sea, aparte federal. Deforestación en la región. Sí, por supuesto. Desde luego todo lo del Valle del Mezquital, es una zona desértica, ¿no? Sí, pero bueno, un poquito aguas arriba, pues, hacia Necaxa, hacia Sinapán, también existen escurrimientos que van a dar y que nutren el río Tula. Pero una de las causas principales es este volumen extraordinario que desde 2020, porque bueno, este túnel fue inaugurado el 23 de diciembre de 2019. No quiero que perdamos esa fecha para revisar ese video. 23 de diciembre de 2019. Del 2019 ya con López Obrador y el gobernador Fayad, ¿no? Es correcto, están ahí en esa inauguración con bombo y platillo. El gobernador Fayad, el gobernador del Mazo, Claudia Sheinbaum, con discursos muy sentidos, muy esperanzadores respecto al fin de las inundaciones, al evitar, así se dijo, evitar las inundaciones, y un discurso, y esto sí quiero ser claro, muy moderado del presidente, porque él sí reconoció que esa obra no era de él, que la cuarta transformación simplemente vino a concretarla, en contraste con su directora de la Comisión Nacional del Agua, que estaba emocionadísima. La que se fue de embajadora. Así es, que tenemos aquí en Francia, Blanca Jiménez. Blanca Jiménez, me mandaste el video, Chi. No, ella estaba... Sí, bueno, feliz. Estaba feliz, sí. Y el presidente fue muy cauto, sabiendo y recordando, porque él siempre tiene buena memoria para estas cosas, que era la obra emblemática de Calderón. Entonces, pues, por esa razón y por razones de que no podías presumir con sombrero ajeno, dado que no fue una obra que tú concebiste, ni que moderado en su discurso. Pero aún así,
se asume, y se asume muy en particular por los gobernadores y por la propia Claudia Sheinbaum, que esta obra va a resolver el problema de las inundaciones, y ha quedado claro y de manifiesto ahora que están ocurriendo que no sucede así, porque el Valle de México se sigue inundando, y porque en realidad las zonas de la ciudad que se inundan es donde no hay infraestructura o donde no se ha reparado la infraestructura en túneles interceptores, sobre todo al sur de la ciudad. Entonces, esta obra quitó recursos muy importantes que se hubieran podido ocupar. Aquí el problema que a mí me parece más delicado y más con una visión de largo plazo es que quienes padecen las inundaciones en el Valle de México también padecen sequía, padecen carestía de agua. Wow, sí. Y ese es el enorme problema. Y una de las soluciones, y que el sentido común de la gente siempre te lo plantea, bueno, si nos llueve tanto aquí, o si tenemos tanta agua de pronto que sacamos del Cutzamala, que nos viene del sistema Lerma, y la que nos llueve en la Ciudad de México, ¿por qué entonces no aprovecharla? ¿Y por qué entonces tenemos que padecer sed? ¿Por qué no tenemos agua en Iztapalapa? ¿Por qué no tenemos agua en Iztacalco? ¿Por qué no tenemos agua en Coyoacán? Como en una buena parte de la ciudad, sobre todo en el oriente de la ciudad. Y bueno, pues aquí una solución técnica que se puede plantear todavía, y que se pudo haber planteado en ese momento en lugar de hacer este negocio, fue tratar el agua con un tratamiento terciario de manera puntual en distintas partes de la ciudad, con pequeñas tratadoras, claro que sí caras, con un sistema terciario, e infiltrar e inducir la recarga del acuífero, ya sea de manera artificial o de manera natural, con esa agua tratada, y de recargarlo, que esta solución técnica, que no es la única, pero es una alternativa, lo que hubiera podido evitar son los hundimientos diferenciales que rompen el drenaje, porque si por mucho dinero que le metas a la infraestructura de drenaje de la ciudad, si el drenaje se te sigue rompiendo, colapsando por las inundaciones, pues es un cuento de nunca acabar, es un elefante blanco. Y lo peor del caso es que la gente sigue padeciendo de carestía de agua, porque obviamente el acuífero está sobreexplotado. Entonces, si tenemos una política de recarga del acuífero, quizás con esta agua que únicamente se está tratando en un tratamiento secundario, y que después se suelta y se vuelve a contaminar y no pasa nada, más que se inundamos Tula con aguas que están semi-tratadas, por así decirlo, en un tratamiento terciario, pues bueno, estamos afectando Hidalgo, pero estamos comprometiendo el futuro de la Ciudad de México. A mí lo que me queda claro, insisto, creo que en descarga de la jefa de gobierno fue que la agarraron en curva, que no es una conferencia de prensa, es una pregunta hecha por un reportero en algún momento de alguna de sus actividades, y por eso hasta habló de reportes. Pero creo que ella sigue en esta lógica planteada igual por alguien que es muy querida por ella, que es la doctora Blanca Jiménez, de haberse montado en una visión de infraestructura que era una infraestructura de negocios. La ingeniería gris no va a resolver el problema de las inundaciones en la Ciudad de México. Oye, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno estatal de Hidalgo, el señor Fayad? Bueno, ellos tuvieron que haberse coordinado e implementar un programa preventivo. Desconozco si lo hicieron, pero creo que finalmente aquí no se puede tan fácilmente fincar responsabilidades. Lo cierto es que los damnificados, que son muchos, los afectados directamente en sus bienes y en sus personas quienes perdieron la vida, sí tendrían que allanarse a lo que establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque eso sí es una concepción del Estado, no del gobierno de Hidalgo, no del gobierno de la Cuarta Transformación, no del gobierno federal, no del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero esa es una responsabilidad de Estado, es cómo se concibió desde gobiernos anteriores esta infraestructura y cómo inclusive se viene a avalar, porque a mí lo que no les gustó mucho una declaración mía a tus seguidores, algunos de ellos, vi los comentarios, como si yo responsabilizara al gobierno federal, pero creo que se debió haber deslindado. En ese discurso que pronuncia el presidente el 23 de diciembre de 2019, él tiene que hacer inclusive una trampa verbal, porque dice esta obra representa la continuidad, obviamente la continuidad neoliberal, y por supuesto es una obra de la hidrocracia neoliberal, pero dice en esa retórica, quizás no le quedaba de otra, pero también el cambio, porque nos podemos unir, hay esfuerzos de todos los gobiernos,
pero el cambio se hubiera representado si se hubieran deslindado responsabilidades de quién avaló los sobrecostos de esa obra, de quién avaló la planeación de esa obra, de quién la licitó, de quién desvió recursos, porque insisto, de 9,000 pasaron a cerca de 46,000 millones, quién desvió recursos. No recordemos que inclusive uno de los subdirectores, bueno, no uno, el subdirector general de Agua Potable y Saneamiento, José Ramón Ardavín, que es del Yunque, militante panista distinguido. Repíteme, ¿José Luis qué? José Ramón Ardavín. Después de José Luis Luege Tamargo, sí, en esa escala de la estructura de la Argavín del agua, José Ramón Ardavín, con V. Ardavín. Él era el responsable, no en primera instancia, sino el responsable, porque ahí a él le delegaron darle el seguimiento a esa licitación y esa planeación. Y bueno, pues él todavía es un distinguido militante panista, y bueno, habría que ver si en algunas campañas no se fondearon con parte de estos sobrecostos. No tengo, ahí sí no tengo pruebas, pero igual tampoco tengo dudas. Pero tampoco estaba metido sobre este tema de cómo se desviaron los recursos, porque ahí la ingeniería financiera, bueno, pues es muy sofisticada, pero bueno, pues alguien de ese tamaño, con esa militancia, pues hizo cargo de esa obra en su momento. Me llama mucho la atención que la 4T críticamente dejara pasar esto, y cuando una parte donde se pudiera ver el cambio es cuando entraron los nuevos funcionarios de Conagua, cuando entró la directora, se hiciera un listado justo de esos funcionarios y de todas las observaciones de auditoría que tuvieron, como para entonces sí deslindar responsabilidades. Ok, la obra está, a lo mejor hubiera sido muy irresponsable cancelarla, faltaba un tramo muy pequeño, y ya estaban los recursos prácticamente ejercidos, pero no, ahí está en pantalla, lo estamos viendo a José Ramón Ardavín. Ese es José Ramón Ardavín del Yunque, y el encargado, así es, de darle seguimiento al túnel emisor Oriente. Fue la orden del entonces director general de Conagua, José Luis Luege Tamargo. El punto aquí es ¿qué se puede hacer a futuro? Bueno, pues desde luego aquí es lamentable que no se pueda distinguir todavía que si seguimos inundando el estado de Hidalgo, nos estamos quedando sin agua nosotros. Un insumo que tratándose se puede infiltrar o se le puede dar otro uso. El propio aeropuerto, una parte de la funcionalidad del túnel emisor Oriente, porque alguna funcionalidad tiene más allá de darle un caudal generoso a esta planta de tratamiento, pues es desahogar esa parte del Oriente que justo viene de las lagunas de inundación del lago de Texcoco, de toda la parte de Texcoco. Obviamente, lo que se cuidó desde la administración pasada es que el túnel emisor Oriente recibiera todas las descargas naturales de agua de esa zona, pero esa zona puede volver a ser inundable. Yo entiendo que hay el proyecto de un gran parque ecológico, pero una buena parte del lago Nabor Carrillo tendría que volver a recibir las aguas, y donde se había establecido el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Muy bien, Miguel Ángel. Eso es lo que se tendría que hacer a futuro, y no volver a comprar un discurso que fue un discurso para beneficiar a los grandes negocios de la hidrocracia neoliberal. Hidrocracia, eso está bueno, neoliberal, sí, cierto, ya lo habías dicho. Pastor Delgado, ¿hay alguna pregunta por ahí o algo digno de comentar de lo que está diciendo la audiencia antes de despedir a Miguel Ángel? Y vamos a ir con Jorge Santa Cruz, pero antes de despedir a Miguel Ángel. Así, Rubén, aquí Laura Parra Aguirre dice, captación de lluvia, por favor. Lupita Solorio dice, todos estos problemas del Yunque, los españoles, son puros distractores para meter estas leyes. Esterina Mapello dice, ya veremos como en China una cámara de vigilancia al lado de la puerta de entrada de cada casa. Bueno, estos son de otros temas. Rápidamente, a ver, del agua, por aquí. Pues bueno, no tenemos así muchas preguntas relevantes, Rubén, pero sí están muy atentos. Bueno, muy bien, pues Miguel Ángel, ¿alguna conclusión? ¿Algún comentario final? No, bueno, creo que por fortuna hay la posibilidad de cambiar la política pública, porque aún estamos a tiempo, estamos a 3 años, y sí tenemos la esperanza de que desde un gobierno que se ostenta
con la bandera de la transformación, una política pública que aún consiste o que tiene un pilar neoliberal, es la política pública del agua, y esta tiene que cambiar. Lamentablemente cuesta vidas, eso es el gran infortunio. Si se sigue con continuando acríticamente y simplemente montando infraestructura, vamos a tener que gastar más en infraestructura en el estado de Hidalgo para contener estas descargas, para conducirlas hacia otro lado, y va a ser otra vez una inversión multimillonaria de recursos, cuando podemos hacer todavía una gestión sustentable del agua. Es cuanto, Rubén, agradecerte el interés sobre este tema y agradecerte la invitación de nueva cuenta. Al contrario, Miguel Ángel, y a ti felicitarte por tu paternidad. Sí, de eso me tiene un poquito desvelado, cansado, tal vez es un estado de ansiedad generalizada, que igual luego la entrevista que dimos para televisión salió un poquito confusa y quiero disculparme por ello, pero bueno, lo bueno es que el tema no solamente desde este micrófono o desde este análisis se está llevando a los medios. Hay personas que tienen igual esta visión crítica, y creo que coincidimos muchos en que el túnel Emisor Oriente no tuvo razón de ser, y el diseño para evitar las inundaciones, por lo menos desde la parte de la ingeniería y de materias diversas que tienen que ver con la gestión integral del agua, pudo haber sido de otra manera. Miguel Ángel Montoya, te agradezco yo muchísimo a ti, y fuerte abrazo a la familia. Muchas gracias, Rubén. Hasta pronto. Gracias. Miguel Ángel Montoya, Pastor Delgado.